noches. Ya terminamos hoy, ¿verdad? Tenemos la última conferencia y lo bueno siempre lo dejamos para el final. Decía el Señor precisamente en las bodas de Caná, en el Evangelio de San Juan, el vino bueno lo dejas para el final, ¿no? Dice el Evangelio. Pues nosotros hemos dejado para el final a don Ignacio Rojas, que es sacerdote trinitario, profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología, vicerrector, todavía, ¿verdad? Todavía sigue siendo el vicerrector, el pobre, y él lo hace ese servicio con mucha alegría y muy bien. Pues le damos la bienvenida, como siempre. Él se encuentra en casa porque sabe que en esta parroquia todo el mundo que llega se encuentra en casa, porque de cristiano la primera cosa que nosotros podemos hacer es acoger, ¿verdad? Entonces, es una forma de caridad cristiana concreta. Y nosotros le damos esta noche las gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo que un viernes, después de toda la semana, ¿verdad?, de clase, de ajetreo, de lo que supone estar en la facultad ayudando en todas las tareas, pues siempre es un esfuerzo sobreañadido. Y nos adentramos en uno de los evangelios pues más bonitos. Siempre la palabra de Dios es bonita, ¿verdad? Pero a mí me acuerdo yo cuando lo estudié que Contreras, ¿verdad?, nos decía que conocer en el Evangelio de San Juan es amar. Pues eso es lo que hacemos. Conociendo la palabra del Señor, pues lo amamos más. Pues sin más dilación, le damos la palabra a Ignacio, que nos va seguro a instruir y muy bien sobre el Evangelio de San Juan. Buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo a Antonio Jesús y a Francisco por la invitación. Digo de nuevo porque repito en la cátedra después de esa primera semana bíblica que tuvimos el año pasado y que resultó tan bien y que también para los ponentes fue una experiencia estupenda. No se crean que solamente quien escucha, sino que quien está de este lado pues también disfruta compartiendo un poco pues aquello que tenemos y que, bueno, somos invitados a cogerlo como don y a darlo como don. Nos sumergimos esta tarde en un evangelio que, bueno, suscita muchos interrogantes. Y suscita interrogantes porque empezamos la lectura y como empezamos en la eternidad de Dios, pues la gente dice, bueno, parece, como han visto a lo largo de esta semana, que Mateo o Lucas, que empiezan con una genealogía de Jesús, que ponen como mucho más en evidencia, bueno, por los orígenes humanos de Jesús, y en cambio Juan nos sitúa en el principio sin principio, ¿no? En el principio, en el arjé, en la eternidad de Dios. También suscita preguntas porque utiliza muchísimo simbolismo. Cuando hablamos del Evangelio de Juan también tenemos que pensar en otros escritos que pertenecen a lo que llamamos escritos juánicos, que son 3 cartas, las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Y ya cuando se menciona la palabra Apocalipsis, ¿verdad?, ya suscita enseguida. Bueno, pues parece que todos estos 5 escritos, no todos los estudiosos están de acuerdo, pero estos 5 escritos pertenecen a lo que podríamos llamar una familia común. Tienen un mismo lenguaje teológico, responden también los 5 a un cierto ambiente litúrgico común y luego en los 5 escritos encontramos no solamente, bueno, como es el Evangelio, la buena noticia de Jesús, sino que también encontramos cómo respiran las comunidades a las que van destinados estos textos. Un evangelio siempre es un anuncio, pero también nos habla de quiénes son los primeros destinatarios. Y a mí me resulta esto muy interesante, como vamos a ver en el Evangelio de Juan, porque mirando a esas comunidades de los orígenes cristianos, pues, descubrimos que hay muchas cosas que son tan comunes a nosotros y cómo el evangelio realmente es permanentemente nuevo, permanentemente nuevo. Sin más preámbulo, nos vamos a sumergir un poquito, lo que nos permite el tiempo, en este evangelio que, como saben por la tradición, está representado por el águila.
ya que ha citado al profesor Contreras, Antonio Jesús, en el momento de la presentación, pues quiero yo también citarle, porque yo creo que ha sido maestro de todos y todos guardamos un grato recuerdo de él. Y él decía, el águila, decía Contreras, ¿verdad?, es el ave que vuela más alto. Bueno, pues si con esta imagen nos quedamos de esta tarde, que es el que vuela más alto, pero no porque no vayamos a entender el contenido, sino porque, en cierta manera, somos invitados a hacer una experiencia alta, una experiencia profunda. Cuando nosotros entramos en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que nos encontramos? Es decir, ¿qué elementos nos pueden quizá llamar la atención de una manera particular? Me van a permitir que los repase antes de adentrarnos directamente en el texto. Estos son como las herramientas para poder decir, ahora cuando me vaya a poner a leer el Evangelio, que yo estoy convencido que una vez que concluyamos van a salir corriendo a leer el texto porque esa es la intención, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué tengo que saber? En primer lugar, lo que yo diría que hay dos características esenciales que no podemos dejar de lado antes de adentrarnos en la lectura. El lenguaje, un lenguaje, como he dicho antes, que corresponde a esos 5 escritos, pero que es un lenguaje teológico especial. Hay una serie de palabras que son claves. Antonio Jesús ha citado una, el amor. En el cuarto Evangelio encontramos el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo. Ahí está la novedad del mandamiento. Encontramos un concepto de verdad. Encontramos el término conocer, que no es simplemente adquirir una serie de nociones intelectuales, sino que es fundamentalmente adentrarse en el misterio de Cristo. Es decir, que hay un lenguaje como muy específico y que tendríamos que hacer, que eso se adquiere, ¿saben ustedes cómo? Leyendo. Una especie de vademecum, ¿no?, como de diccionario, que se aprende muy fácil, porque uno comienza a leer el Evangelio y enseguida se hace lector juánico. Lo primero es el lenguaje, pero luego hay una serie de recursos que utiliza el lector. Todos tienen una finalidad de hacernos, bueno, en cierta manera conmover, de despertar en nosotros sentimientos de fe, de tomar conciencia de nuestras falsas expectativas de Jesús. Voy a comentar 4 fundamentalmente. El primero de ellos, lo que conocemos con el nombre de malentendido juánico. ¿Qué es el malentendido juánico? En algunas ocasiones da la impresión de que los interlocutores de Jesús no entienden lo que Jesús está diciendo. Juan 2:13, famosa purificación del templo. Ese texto que tantas veces a nosotros, incluso cuando lo escuchamos, decimos, ¡uy, qué raro! Jesús que llega, va al templo, tira las mesas de los mercaderes, ¿verdad? Y cuando le preguntan los judíos a Jesús, bueno, ¿qué signo haces? ¿Por qué has hecho esto? Evidentemente se trata de una acción profética muy explicada por el evangelista. Pero Jesús dice la emblemática frase que todos recordamos. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y nos dice el evangelista, y enseguida le respondieron los judíos, pero ¿cómo vas a levantar tú en 3 días un santuario que ha costado tantos años levantar? Y el evangelista nos apunta, no se refería al templo, sino a su cuerpo, el Señor. Y es muy interesante, ese es el malentendido. Fíjense, mostrando que los interlocutores de Jesús no se enteran, todos recordamos a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer siendo ya viejo? Jesús no le habla del nacimiento natural, le habla del nacimiento espiritual. Entonces, con este malentendido, falsa comprensión, lo que hace el evangelista es dirigirse a nosotros, que somos los lectores del Evangelio, y decirnos, lo que Jesús quiere decir es esto. Esto es con lo que tú te tienes que quedar. El nacimiento espiritual,
el misterio pascual, en 3 días lo levantaré, se refería a su cuerpo. Entonces utiliza este recurso sobre todo que es un guiño a quien lee el Evangelio. El lector del Evangelio al final tiene un mayor conocimiento de Jesús que los interlocutores directos. Nicodemo, los judíos, la samaritana, recordamos, ¿no? ¿Cómo me vas a dar de beber si no tienes cubo? Pregunta la samaritana a Jesús. Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar va a hacer dentro de ti un surtidor que salta a la vida eterna. El agua en Juan, generalmente y prácticamente hay unanimidad entre los exegetas, es el Espíritu, ¿verdad? La dinámica del Espíritu dentro de nosotros. Bueno, son guiños que hace el lector a nosotros, que a partir de una incomprensión tú te interrogas y dices, voy a seguir leyendo a ver cuál es la clave de lectura que me dan. Otra característica es lo que se llama ironía juánica. La ironía juánica tiene la finalidad un poco de despejar, bueno, pues esas falsas expectativas que hay en Jesús. Un ejemplo muy claro de ironía juánica. En la piscina de Betesda, en Jerusalén, hay un paralítico. Y nos dice el evangelista que llevaba 38 años paralítico y que tenía que acceder a una piscina y nadie le acercaba. Fíjense el drama, porque Juan es dramático, y utiliza el drama para que nosotros realmente veamos que el Evangelio toca nuestra propia existencia, que en tantos momentos es dramática. Y entonces Jesús se pone delante de este hombre 38 años enfermo y le dice, ¿quieres quedar sano? Es decir, ¿realmente quieres quedar sano o ya te has hecho a esta situación? Trata un poco de despejar, de eliminar toda esa falsa pretensión. ¿Realmente quieres encontrarte conmigo? ¿Realmente quieres quedar sano? O en el capítulo 9, el ciego de nacimiento, después de haber tantas veces dado testimonio de que Jesús le ha devuelto la visión, bueno, pues nuevamente los fariseos le vuelven, ¿quién te ha devuelto la vista? Le vuelven a preguntar. ¿Realmente tú eras ciego? Y entonces el ciego de nacimiento ya sanado responde, tanto que preguntáis, ¿no será que vosotros también queréis ser discípulos de Jesús? Es una ironía, es una forma de suscitar, de despertar, como digo, de despejar aquellas falsas pretensiones muchas veces humanas, ¿no? El tercer elemento son las palabras con doble sentido. Y es que, evidentemente, el texto, que es en griego, el griego de la Koiné, bueno, pues Juan utiliza palabras griegas que tienen doble sentido y que hacen que las expresiones tengan doble valor. Por ejemplo, el versículo más largo de todo el Evangelio lo encontramos en el capítulo 13, versículo 1. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, concluye el versículo, los amó hasta el extremo, hasta el extremo, hasta el final. Seguramente que los que estamos aquí en esta tarde y los que nos están escuchando desde sus casas han pensado que los amó hasta la cruz. Pero el evangelista, además de decir que los amó hasta la cruz, doble sentido, dice que los amó de una manera extremada, es decir, que no hay amor más grande que ese amor de Jesús. Fíjense, amar cualitativamente y amar cuantitativamente hasta el extremo. No era solo la cantidad del amor, sino era la forma de amar. Y entonces continúa el relato que tomando una jofaina se ciñó una toalla y se puso a lavarles los pies uno a uno. Y el amor hasta el extremo es el amor de la cruz, pero el amor del servicio. Fíjense, estos son palabras con doble sentido. O en el capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, como he mencionado antes,
Pues le dice Jesús que hay que nacer de lo alto. Pero en griego, de lo alto, anocen, significa también de nuevo. Hay que nacer de Dios, nacer de nuevo. Hay términos que le habrán escuchado a lo largo de toda la semana, tan característicos de la literatura sinóptica, que no aparecen en el Evangelio de Juan. Luego nos preguntaremos por qué. Pero un término de estos es conversión, metanoia, ¿verdad? Ese término no aparece en el Evangelio de Juan, pero encontramos nacer de nuevo. Y luego un elemento característico del cuarto Evangelio y de toda la literatura juánica es el simbolismo. Hay una autora francesa, Émile Guamard, que dice que en el cuarto Evangelio Jesús se identifica con 7 símbolos para indicar la totalidad, la plenitud, la perfección. Porque ¿qué es un símbolo? Un símbolo es una forma de decir la realidad, de acercarse a la realidad sin tratar de agotarla. Cuando yo quiero a alguien y quiero poner en valor un talento, una capacidad, subrayo eso, pero no quiero decir que la persona es absolutamente eso, sino que lo que hago es subrayar, evidenciar aquello que en ese momento me resulta interesante. Seguramente tiene muchas más capacidades. Pues el símbolo nos dice me van a permitir la expresión, un algo de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Nos dice características de Jesús, pero no agota quién es Jesús. El símbolo es siempre una puerta abierta. Es una puerta abierta. Cuando yo describo simbólicamente una realidad, te estoy diciendo algo de esa realidad, pero la realidad es mucho más rica. Y el símbolo es el recurso por excelencia para hablar de la trascendencia, para hablar de Dios. Y si vamos a literatura simbólica, el Apocalipsis se lleva la palma, ¿verdad? Que es el recurso más utilizado por el autor del Apocalipsis. ¿Qué tipos de símbolos utiliza Juan en el cuarto Evangelio? Los llamados símbolos arquetípicos. Un símbolo nunca caduca, pero además, si es un símbolo que culturalmente se entiende en cualquier parte del mundo, es todavía mucho más rico, ¿verdad? Entonces, si yo digo una puerta, a nosotros nos sugiere lo mismo que a los primeros lectores o oyentes del Evangelio de Juan. Entrar y salir. Jesús es acceso al Padre. Si escuchamos pan, indica exactamente lo mismo que a los primeros lectores o oyentes del Evangelio. Alimento, necesidad vital. 2 imágenes para adentrarnos en el Evangelio, dichas por autores. Van a decir ustedes, ¿pero cuándo va a entrar este hombre en materia? Estas son las premisas, pero son interesantes. A mí me parecen interesantes. Fíjense, la primera es la playa. Cuando nosotros leemos el Evangelio, y creo que nos ha pasado a todos, decimos, oye, esto ya lo he leído. Oye, el evangelista se repite. Bueno, pues esta autora que comentaba antes, Guamard, dice que la lectura del Evangelio de Juan es como las olas en el mar. Cada vez que hay el movimiento de las olas, el movimiento parece el mismo, ¿verdad? Pero lo que arrastra la corriente, lo que arrastran las olas, es siempre material nuevo. Entonces, aunque el movimiento sea igual, ojo, se nos está dando nueva información. Lo sé por mucha gente que me pregunta, por ejemplo, en el capítulo 6, famoso discurso del pan de vida, pero se ha dicho lo mismo que, y además litúrgicamente está colocado un domingo detrás de otro, y la gente me dice, pero hemos leído el Evangelio de la semana pasada. Digo, no, hemos leído uno nuevo. Es como una espiral. Es como una espiral.
conforme avanzamos en la lectura, vamos recibiendo información nueva. Les voy a poner un ejemplo con un término que es muy característico, exclusivo del cuarto evangelio, que es el término hora. Todos recordamos en el inicio del evangelio el primer signo que hace Jesús, que es la boda de Caná. Y siempre nos inquieta que María informa a Jesús de que no tienen vino y Jesús responde: no ha llegado mi hora. ¿Verdad? Esa es la primera vez que aparece el término hora, en el capítulo 2. Ahora bien, un poquito más adelante, Jesús va a seguir diciendo: no ha llegado mi hora, pero con relación, por ejemplo, o el evangelista lo dice sobre Jesús, cuando quieren arrestarle. No pudieron arrestarle porque todavía no había llegado su hora. Y a un lector del Evangelio de Juan dice: oye, esto de la hora se va a convertir como una especie de estribillo. Y así sucede a lo largo de todo el Evangelio. Llegamos a 12, 23, 26, Jesús dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y entonces encontramos que en forma de espiral vamos adquiriendo un conocimiento progresivo. Es como si no estuviéramos preparados en el primer signo, en la boda de Caná, no estuviéramos preparados para asimilar todo el contenido de lo que significa la hora de Jesús, que es la hora de su glorificación, que traducido en literatura sinóptica sería pasión, muerte y resurrección. Pero fíjense que lo que hace el evangelista no es repetir lo mismo, es darnos progresivamente información. Nuestro pensamiento es lineal y él hace este pensamiento en forma espiral, que en realidad es una profundización. Yo lo he hecho hacia afuera, pero en realidad es progresivamente adentrarnos. ¿En qué? En la finalidad fundamental del Evangelio, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Una de las mayores cuestiones es la cuestión del autor y el discípulo amado. Evidentemente, a mí me gustaría explayarme en esto mucho tiempo porque es uno de los temas de mayor discusión. Sí quiero poner de manifiesto que es una cuestión siempre abierta para los estudiosos y voy a presentarles cuál es la opinión, en primer lugar, de la tradición y las lecturas de esta unión autor y esa figura que aparece en el Evangelio, que es el discípulo amado, y la unión de autor, discípulo amado y Juan. Y les voy a mostrar de dónde viene. Según la opinión tradicional, nosotros vamos a tener, podríamos decir, 4 testimonios fundamentales. 4 testimonios. No los voy a leer todos, los tienen aquí, pero el primero es el más significativo porque es Ireneo de Lyon, si me permite la expresión, sin ninguna culpa, quien nos lía un poco en la cosa, porque dice lo siguiente: después Juan, discípulo del Señor. Ojo, el que se reclinó en su pecho dio a luz su evangelio cuando residía en Éfeso de Asia. Y aquí hemos unido Juan, un discípulo del Señor, y el discípulo amado, el que se reclinó en su pecho. ¿Y por qué digo hemos unido? Porque de entrada les tengo que decir que en ningún momento en el cuarto evangelio se dice que el discípulo amado tuviera el nombre de Juan. Me van a decir, pero no es el mismo. Puede serlo o puede no serlo. Si yo me voy al texto, no encuentro ninguna evidencia para identificarlo. Algunos autores dicen, no se autoidentifica, pero refleja su persona en el texto. Puede ser. Voy a seguir con el autor, porque inmediatamente después Ireneo nos dice que dio a luz su evangelio. Dio a luz su evangelio. Y lo que hace es unir autor, discípulo Juan y discípulo amado. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de ahí, eso es lo que ha quedado de tradición en nuestra Iglesia. Que el autor del cuarto evangelio es Juan, un discípulo del Señor, que podríamos identificar con
ese Juan que aparece en la carta a los Gálatas y que cita Pablo, diciendo que después de la asamblea de Jerusalén, las columnas de la Iglesia aprobaron su proyecto de evangelización y los cita Pedro, Santiago y Juan. Sería este, ¿vale? Entonces tendríamos que tratar de hacer como una especie de biografía de este Juan. Porque Ireneo también nos da una última información. En Éfeso de Asia, que como todos sabemos hay una gran tradición en torno a el lugar de residencia, por así decirlo, de Juan, pero también el lugar de residencia de María, la famosa casa de María en Éfeso. Bueno, el estado de la cuestión es que esto es una cuestión muy abierta, pero sí me interesa mucho profundizar en algo que he dicho. Es esta figura del discípulo amado. Para Ireneo está claro que el discípulo amado es Juan. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué dice el texto? El discípulo amado no aparece en el Evangelio hasta el capítulo 13. Aparecen discípulos sin nombre. Al principio del tiempo ordinario hemos leído en la liturgia que Andrés sigue con otro discípulo sin nombre a Jesús por mera atracción, porque esto es otro elemento para profundizar en el Evangelio de Juan. Jesús no llama directamente, sino que atrae así, ¿no? Atrae así. Bien, pero no se dice discípulo amado. La expresión discípulo amado aparece, vuelvo a insistir, en la cena por primera vez. Luego el discípulo amado está vinculado a la intimidad de Jesús. Cuando Jesús es apresado en Getsemaní, Pedro y otro discípulo, que intuimos que es este, que tampoco tiene nombre, van a casa de Anás. Y este discípulo puede entrar, comparte el juicio de Jesús. Mientras que sabemos que Pedro queda fuera y es interrogado y tienen lugar las negaciones. El discípulo amado aparece a los pies de la cruz, el único con María. Y es el que se hace heredero de esa preciosa herencia de Jesús en el Evangelio de Juan. Y quien configura la Iglesia, que significa madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pero el discípulo amado, suponemos que es el discípulo que corre al sepulcro la mañana de Pascua con Pedro, discípulo sin nombre, y que es testigo de la resurrección y del cual se nos dice, vio y creyó. Y el discípulo amado aparece en el capítulo 21 también, en ese singular texto que muy curioso, singular momento en el que Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? ¿Y este qué? Preguntando sobre el discípulo amado. ¿Qué les quiero decir? En ninguno de los momentos se dice el nombre. ¿Y esto por qué? No sabemos exactamente el por qué. Lo que sí sabemos es cuál puede ser la intencionalidad del autor. Y la intencionalidad del evangelista es que al final, esto lo explica muy bien Juan Manuel Martín Moreno, ¿verdad? El discípulo se convierte en prototipo del discípulo y en prototipo de receptor del amor de Jesús. El discípulo es discípulo en cuanto a seguidor. Como les he dicho, se encuentran los momentos, quizá puntuales, más significativos de la vida de Jesús, en el momento de la pasión, muerte y resurrección, en el momento de la hora para Juan, y además es el, podríamos decir, objeto del amor de Jesús. Amado es un participio, no lo olvidemos. Es decir, que el discípulo amado, me van a decir que estoy rizando mucho el rizo, pero se convierte en un símbolo fundamental ¿de quién? De todo lector del Evangelio. Si yo quiero seguir a este Jesús, a quien estoy conociendo capítulo tras capítulo, ¿qué he de hacer? Oye, mira, intimidad, acompañar en el momento difícil, formar parte de la Iglesia, ser testigo de la resurrección.
a anunciar a otros. Esa es una lectura que se llama la lectura simbólica. Hay otra lectura, como ya les he comentado, que identifica directamente evangelista, Juan, discípulo del Señor, discípulo amado. Pero a mí no deja de interrogarme, y lo tengo que subrayar, esta intencionalidad del autor, por no decir de quién se trata, tiene que tener un valor y tiene que hacernos preguntarnos a nosotros, ¿no? De tal manera que el Evangelio de Juan, lo que quiero mostrarles es que hoy dirían los jóvenes, es un libro interactivo. Continuamente está interpelando al lector. La primera palabra de Jesús en el Evangelio es a los discípulos, pero es al lector. ¿Qué buscáis? Esa es la primera palabra. Es un poco como desarmar motivaciones. ¿Por qué te has metido en esta lectura? ¿Qué es lo que pretendes conociendo más la identidad de Jesús? Vamos ahora a ver para qué ha sido escrito el Evangelio y para quién. Hay diferentes hipótesis, una para lectores no cristianos y otra que diría que se trata de un Evangelio para lectores cristianos. Prácticamente la primera no voy a profundizar porque hoy en día no hay muchos intérpretes del texto que den valor a esta. Está claro que el Evangelio de Juan es un evangelio para cristianos adultos, cristianos que ya han tenido un primer conocimiento de Jesús y que, por una situación intracomunitaria, de dificultad, de comprensión en torno al misterio de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pues se hacen una serie de planteamientos que el evangelista considera que es necesario apuntalar. El mismo evangelista va a ser quien nos diga cuál es la finalidad principal del Evangelio. La finalidad principal, que vamos a tratar un poquito de desgranar. Muchos otros signos, aviso, en el cuarto Evangelio no aparece nunca el término milagro, porque los milagros en realidad lo que nos revelan es el poder de Dios. Mientras que los signos, y esta es la intencionalidad juánica, lo que revelan es la identidad de Jesús. Y esto es muy importante. Dice que muchos otros signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos. El otro día leía yo a un autor que decía, solamente esta expresión ya inquieta, está al final del Evangelio, pero dice, claro, es que el evangelista lo que ha hecho ha sido seleccionar. Que no voy a agotar el conocimiento del misterio de Cristo solamente en el Evangelio, sino que hay muchos otros signos de Jesús que podrían haber sido narrados en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Este es el primer final, pero el segundo final dirá, se podrían escribir muchos libros. Ahora, atención, estos han sido escritos ¿para qué finalidad? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo tengáis vida en su nombre? Hay una doble finalidad. La primera la tenemos clara. Esta narración, que en realidad es el fruto no solamente de la experiencia del Jesús histórico, sino que es el fruto maduro también de una reflexión comunitaria. Junto al autor hay una comunidad que se denomina la comunidad juánica. De esta quizá podemos hablar en las preguntas, ¿no? Pero es muy interesante porque dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Que en realidad lo que pone de manifiesto es Jesús, nombre podríamos decir humano, es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo esto está finalizado para que creamos que verdaderamente el hombre Jesús es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo empieza? El Evangelio empieza con el prólogo, como decía al principio, pero en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. Lo hemos leído en Navidad. Subrayando la vulnerabilidad que asume el Eterno, que asume Dios, ¿no?
aquí subraya lo mismo. No olvidemos que esta carne, que este hombre Jesús, es el Hijo de Dios encarnado. Este es el primer fundamento de la fe. Podría acabar aquí, pero no acaba aquí. El evangelista dice, segunda finalidad o cofinalidad. Esto tiene repercusiones en quien cree. Es decir, quien cree, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, no puede quedar como si no confesara esto. Es decir, que hay una adhesión, y esto se ve clarísimamente a lo largo de todo el Evangelio, existencial de quien cree. Creer no es recitar una fórmula. Creer significa comprometer la propia existencia en aquello que se cree. Fíjense, para que creyendo, en el acto de creer, para que comprometiendo vuestra existencia, tengáis vida en su nombre, viváis de eso. ¿Pero de qué vivimos? De su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Hijo. En el cuarto evangelio, Dios aparece siempre llamado Padre y Jesús es el Hijo enviado del Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, vosotros os viváis como hijos de Dios. Es decir, que es un canto, este final del Evangelio, primer final, ¿a qué? A la filiación divina. Tomamos conciencia de qué implica el ser hijos de Dios. Esto luego lo desarrollará la primera carta de Juan. Pero para vivir como hijos hay que mirarse en el Hijo como mayúscula. Y esta ha sido la intención, que recuperéis vuestra identidad cristiana, que no es otra que vivirse, sentirse, vibrar existencialmente con tu filiación, con tu ser hijo de Dios. El texto, para mí, desde el punto de vista pedagógico, quien mejor ha sabido, podríamos decir, sistematizar el contenido del Evangelio, es un autor conocidísimo, ya es un clásico, que es Raymond Brown. Este autor dice que está claro que el Evangelio empieza con un prólogo de tipo poético, ¿no? En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. El prólogo, ¿verdad? Y después sigue inmediatamente lo que él denomina el libro de los signos. Es decir, la primera parte del Evangelio, donde vamos a encontrar los 7 signos. Ya he dicho que no existen milagros, por tanto, como 7 maneras, 7 medios, 7 gestos, palabras, que de alguna manera nos iluminan sobre la identidad de Jesús. Y él lo divide como en 3 momentos esta primera parte. Los días inaugurales, que va desde el prólogo histórico, Juan el Bautista, la vocación de los primeros discípulos y el signo de Caná, la boda, que en realidad se convierte en, como podríamos decir, en un signo que es programático. ¿Qué es lo que viene Jesús a ofrecer a la humanidad? Recuerda bastante el banquete mesiánico, ¿no? En realidad es el desposorio de Dios con la humanidad, la pasión de Dios por la humanidad, podríamos decir. Después, como encuentros de novedad, el encuentro de Jesús en el templo, el encuentro de Jesús con Nicodemo, el encuentro de Jesús con la samaritana, donde Jesús va revelando esa novedad. Y después Jesús y las principales fiestas judías. Y esta es una parte muy característica de Juan, porque Jesús lo que hace en el cuarto evangelio es resignificar, no cancelar, pero dar un nuevo sentido a las celebraciones que ya había en el mundo judío. Vais a encontrar a Jesús en el templo, lo vamos a encontrar en la fiesta de las chozas, lo vamos a encontrar en la fiesta de la dedicación, en fiestas judías, identificándose con los símbolos de esa fiesta y resignificándolos. La segunda parte del Evangelio es lo que podríamos denominar el libro de la gloria. Para otros autores, el libro de la hora. El libro de la hora. Y tiene 3 momentos
relativamente sencillos. Según Raymond Brown, el primer momento es lo que nosotros conocemos como la última cena, que en el Evangelio de Juan son los discursos del adiós, son del capítulo 13 al capítulo 17 completos, densos, para profundizarlos, la narración de la pasión y posteriormente el relato de resurrección. Inmediatamente después, el relato de resurrección concluye con el final que hemos leído. Muchos otros signos hizo Jesús que no están en este libro, etc. Y ahora, después de la conclusión, encontramos un epílogo, que parece ser que se trata de un añadido posterior, porque hay un final, nuevos relatos de la resurrección y otro final. Me van a decir, ¿cómo un añadido posterior? Vamos a preguntarnos qué hay en el capítulo 21. Y en el capítulo 21 lo que vamos a encontrar es un elemento muy juánico, que es la experiencia eclesial del resucitado. Pedro vuelve a su faena, decide que va a volver a pescar y 6 discípulos más le acompañan. Siempre en Juan el 7 indica la totalidad. Van en faena y se narra el signo que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. No pescan nada, es la misión de la Iglesia la que representa para Juan, y solamente la ejecución de la orden de Jesús, es decir, solamente a través de la palabra de Jesús, la pesca se convierte en abundante. Una clara imagen simbólica de que en realidad el fundamento de la Iglesia es Cristo y solamente desde su palabra se fructifica. Esto Jesús le había dicho ya a sus discípulos también en el capítulo 15. ¿Quién ha añadido esto? Me podrían preguntar. Yo podría decir que el texto del Evangelio de Juan es un texto vivo. Un texto vivo. Antes he dicho que detrás del Evangelio hay un autor, ciertamente. No va a escribir 20 personas a la vez. Pero no solamente hay un autor, sino que hay una comunidad, que Raymond Brown también ha denominado la comunidad o comunidades juánicas. ¿Y estas comunidades qué han aportado al relato? Pues una cosa muy interesante. Estas comunidades, después de haber recibido el anuncio de Jesús, como si lo hubiéramos recibido cualquiera de ustedes o yo, lo que ha hecho ha sido hacer propio el mensaje evangélico y narrar su propia experiencia, su propia vivencia, su reflexión, contando la historia de Jesús. Como sabemos y se ha dicho a lo largo de estos días, evidentemente no desde el punto de vista biográfico, sino desde el punto de vista catequético. Entonces es muy interesante, porque esta comunidad que está detrás del texto, una vez que se ha concluido, que parece que ya tiene su forma final, dice, nos falta algo, nos falta esta experiencia de que, un detalle, en el cuarto evangelio Jesús no se aparece. Literalmente el texto lo que nos dice es que se deja ver. ¿Por qué? ¿Por qué en Juan Jesús no se aparece? Porque hay una conciencia clara eclesial. ¿De qué? Pues hay una conciencia clara eclesial de que Jesús no se va, de que Jesús siempre está presente. Se deja ver o no, pero no se aparece. Es muy interesante esto, porque es la vida de la comunidad. Y ellos perciben claramente que Jesús está siempre presente en el medio de su iglesia. Y que es su palabra vivificante la que, como decía antes, posibilita una pesca abundante. No es la propia acción. Muy curioso porque en el relato que les he dicho del capítulo 21, Pedro dice, me voy a pescar, como si fuera de iniciativa propia, personal. Y no tiene nada. En cambio, por la palabra de Jesús, la pesca es abundante, tanto es así que nos dice hasta el número de peces que pescaron, nos dice el evangelista. Con relación a los sinópticos,
con relación a los sinópticos podríamos decir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vamos a tratar un poquito de adentrarnos. Diferencias. Me viene muy bien que han visto a lo largo de la semana los sinópticos y yo vengo aquí ahora a decir, pues esto no era, esto que... No, me viene bien porque los tienen las características esenciales que les han explicado estupendamente a lo largo de estos días. Por lo pronto, el cuadro narrativo cambia. En el Evangelio de Juan se nos habla de 3 Pascuas, mientras que en el resto de los Evangelios se nos habla solamente de una Pascua. Parece como si los evangelistas hubieran narrado un año, mientras que Juan ha narrado 3, porque la Pascua se celebra una vez al año. Cuando nosotros hablamos del ministerio público de Jesús en 3 años, lo fundamentamos en el texto juánico, Hay 2 Pascuas de los judíos, según la forma de hablar de Juan, y la Pascua de Jesús, que es la última, ¿verdad? La geografía juánica, si quieren por darles un detalle, Jesús siempre enseña en el templo, siempre. Es curioso. Y cuando enseña a sus discípulos, en el cenáculo. Pero no van a encontrar esa enseñanza itinerante, como por ejemplo en Lucas, que es el evangelista del camino, ¿no? Pero bueno, en Mateo y Marcos también. En cambio Jesús, con esa dimensión de resignificar la fiesta judía, el ámbito judío, enseña siempre en el lugar sagrado. El evangelista Juan conoce mucho mejor la geografía, es capaz de describir la piscina de Betesda. Y aquí se juntan la palabra de Dios y las ciencias modernas, porque la arqueología ha logrado descubrir, por ejemplo, que la piscina de Betesda tiene los 5 soportales que indica Juan en el Evangelio. Por tanto, es un gran conocedor, especialmente de Jerusalén. Especialmente el autor del cuarto Evangelio conoce bien el sitio. Desde el punto de vista de la composición literaria y narrativa, hay elementos característicos que se diferencian y elementos que se unen. Por ejemplo, por decir alguno, en los evangelios sinópticos encontramos 28 milagros, entre unos y otros, evidentemente. En Juan solo 7 signos. Y ahora nos tendríamos que preguntar, ¿los 7 signos que narra Juan están en los 28 sinópticos? Nos llevamos la sorpresa de que no. La boda de Caná, por ejemplo, no está en los sinópticos. El ciego de nacimiento, me van a decir, sí, en Marcos está el ciego Bartimeo, pero de Bartimeo no se dice qué era de nacimiento, que es un matiz juánico para poder elaborar su catequesis bautismal. Tampoco está la vuelta a la vida de Lázaro, solamente en Juan. Es decir, tiene composiciones comunes, el relato de la curación del hijo del funcionario aparece también en la literatura sinóptica, la multiplicación de los panes es común a los 4 evangelios, ¿verdad? Pero tiene relatos propios. Siempre tratando de desvelar esas 7 características, esas 7 claves de la identidad de Jesús. La composición del texto es totalmente diferente. Generalmente en el cuarto evangelio encontramos signos y discursos cercanos al signo que explican, pero no hay grandes narraciones. Me explico, narraciones de viaje, de movimiento, no. Encontramos los signos y encontramos grandes discursos que explican los signos y de una gran profundidad teológica. ¿De acuerdo? Por decir algunas características. El pensamiento, la doctrina y la mentalidad son, evidentemente, la doctrina es común, es la predicación de Jesús, Hijo de Dios, pero son diferentes. Le he mostrado la arena, las olas en la playa y la espiral para hacer ver que esa mentalidad juánica es siempre una mentalidad que tiende a llevarnos a lo más profundo, a entrar dentro del misterio de Dios. ¿Qué pretendía? Es lo que han preguntado los autores y vamos concluyendo.
Juan pretendía completar, sabemos que es el último, no porque nos lo hayan colocado el último día de la semana, sino que cronológicamente el Evangelio de Juan es el último. ¿Qué pasa? Que se dio cuenta de que había algo en los otros evangelios que posiblemente conocía, evidentemente, ¿no? Y quería completarlos, o en cambio quería corregirlos, o que su evangelio fuera realmente el último y por tanto quedara como definitivo. Hoy en día nadie comparte ninguna de estas tres hipótesis. La idea de Juan es que tiene algo que comunicar a unos destinatarios concretos, que son estas comunidades juánicas, con una intencionalidad concreta, para que creáis, apuntaléis, tengáis bien claro que Jesús es el Hijo de Dios y os viváis como hijos, y viváis plenamente y tengáis vida en su nombre. Por último, y me parece muy importante para concluir, la clave de lectura es cuanto he dicho anteriormente. No podemos olvidar que a la vez que se nos está hablando del tiempo de Jesús, detrás de los relatos, de los discursos, hay una experiencia vital. Es como si yo leo, decía antes, mi propia historia a la luz del misterio de Cristo. Y eso han hecho estos grupos, los llamados comunidades juánicas o grupos juánicos, que tenían dos características que a mí me parecen muy útiles para concluir este rato que hemos compartido, que eran comunidades en camino, que tuvieron su origen seguramente cerca en Palestina, y que tuvieron que hacer un itinerario geográfico, y que conforme hacían ese itinerario geográfico iban haciendo un itinerario espiritual, y eran comunidades de resistencia, que tuvieron que vivir, y se refleja en el texto, en situaciones complejas, de incredulidad por parte de los paganos, de incomprensión por parte del mundo judío, y a estas dificultades que podríamos llamar externas se suman dificultades internas. ¿Qué es el capítulo 17? Esa oración de Jesús por sus discípulos, donde el centro de toda la oración es: Padre, que sean uno. ¿Qué es esa oración sino un canto a la vida comunitaria, una respuesta a esta dificultad comunitaria que está detrás de estos grupos que eran los destinatarios primeros del Evangelio? A nosotros se nos invita también hoy, y yo creo que esta finalidad del Evangelio y estas características de estas comunidades son una provocación para nosotros, para que realmente vivamos como hijos en los diferentes contextos donde nos encontramos, tomemos conciencia de que estamos permanentemente en camino, en progresión, pero a la vez que somos atraídos por Jesús, pues estamos ante unas realidades a las que tenemos que dar respuesta desde nuestra propia fe. Muchísimas gracias por la atención. Le damos las gracias, ¿verdad?, a Ignacio, porque nos ha adentrado de una forma sencilla, pero a la vez muy profunda, en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ahora tenemos el turno de preguntas. ¿Quién se anima? ¿Alguien de los que está en casa nos hace una pregunta? Preguntan por WhatsApp si nosotros queremos vivir el Evangelio al pie de la letra, si fuera una manera de querer vivirlo, ¿lo asumimos tal y como están o debemos profundizar en las claves de lectura, estas claves que nos comentaba? Yo creo que a lo largo de estos días, de esta semana, que es un servicio, pero yo creo que es un don también, hemos podido descubrir que los evangelios nacen en contextos y que los evangelios están dirigidos a comunidades concretas. Entonces muchas veces la literalidad nos lleva
a la incomprensión de muchos textos, ¿no? Yo creo que son las claves de lectura las que nos permiten, en cierta manera, clave significa llave, poder abrir el texto y, bueno, pues fiarnos de esta interpretación que es eclesial y que, en cierta manera, lo que nos permite es que este texto no se convierta, o la lectura del Evangelio no se convierta en un viaje de arqueología, sino que se convierta en realmente lo que es, palabra viva y eficaz. Es decir, no solo viva porque esté viva en sí, sino porque produce vida. Pero para esto hay que tener claves, sí. Hay que tener claves. Y yo creo que ha sido un poco la intención de esta semana, ¿no? Darnos claves de lectura para interpretar en nuestro hoy. Si este Evangelio estuviera escrito para nosotros hoy, ¿qué nos dice? Preguntaría yo. Está mal responder a una pregunta con una pregunta, pero... Aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Ha sido súper interesante. Me A mí me ha llamado la atención, a lo mejor es una estupidez, que los sinópticos, ha dicho usted que habla de 27 o 28 milagros y en cambio San Juan solo 7. ¿No es curioso que 28 entre 3 son más que 7? Entonces, ¿Cómo? Quiero decir que me llama la atención que entre los tres hablan de 28 Sí. y San Juan solo de 7 signos. ¿Le da menos importancia a los signos No. por algo? A ver, esta mujer que he citado antes, la de las olas, ella dice que hay en el Evangelio, podemos individuar lo que se llama una estructura septenario simbólica. Aquí vamos a jugar un poco con símbolos. El 7 es, desde el punto de vista de la numerología bíblica, el número de la totalidad, de la plenitud, de la perfección. Entonces esta mujer dice, qué curioso que en el cuarto Evangelio hay 7 veces la expresión yo soy, 7 discursos de Jesús, 7 signos de Jesús. Entonces, no es que no les dé valor, es que 7 tiene una intención muy específica, que es un poco como decir, voy a tratar de mostrar la identidad de que Jesús es el Hijo de Dios, como dice la finalidad, a través de 7 obras que no quiero que sean como los milagros, obras que nos digan qué grande es Dios, sino obras que nos digan quién es Jesús. Jesús es la vida, devolviendo la vida a Lázaro. Jesús es el cumplimiento de la promesa definitiva de Dios en las bodas de Caná. Jesús tiene una palabra vivificante. Hay 2 signos, no lo he dicho, que tendría que tirarme aquí. 2 signos con los que Jesús cura a distancia. No toca ni nada, cura a distancia. Para poner de manifiesto, y ese es el discurso que viene después, el poder vivificante de la palabra de Jesús. Me explico que los signos no están tanto en virtud de decir, fíjate lo que ha hecho Jesús, cuanto en virtud de decir, este es Jesús. Gracias por la pregunta. Es que tengo una curiosidad. ¿Nos podría decir qué edad tendrían cada uno de los autores aproximadamente de los 4 evangelios? Porque estoy pensando en Juan, suponiendo que fuera el discípulo amado, si era y lo escribió a final del siglo I, ¿fue el Evangelio de Juan? ¿Qué edad tendrían aproximadamente los 4? Normalmente se data en el año 90, el Evangelio. Edad no le puedo decir, yo puedo decirle que aquí este autor nos los pinta y se supone que el que está así más recogido, Juan siempre ha tenido esta del más joven, pero eso es lo más que puedo decir. No tenemos Lucas había movido mucho, no sabemos qué. Si era. Sobre esto, es que no sé si meterme, porque sobre esto tenemos el capítulo 21. Al final del Evangelio, ese texto que yo he mencionado así de pasada, porque digo, me voy a meter en esto y no voy a avanzar, Pedro le pregunta a Jesús,
sobre el discípulo. Pero Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Un poco, ¿no? Jesús le contesta, atención, porque tiene que ver con la edad: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Hay algunos autores que dicen, este discípulo, si estamos en el año 90, era anciano, ¿no? Y entonces Jesús dice: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, la parusía, ¿a ti qué? Tú sígueme, la invitación a Pedro, ¿no? Entonces, nos comenta el evangelista, que siempre he dicho que es el que nos da las claves, se empezó a correr entre los hermanos, en la comunidad, el rumor de que este discípulo no moriría. Claro, se va a quedar hasta que el Señor vuelva. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Lo cual nos hace prever o que había muerto o que era anciano, muy anciano, muy anciano. En el año 90 tendría ya. Bueno, mire, yo he querido entender dos cosas, entre las muchas que ha dicho usted. En la boda de Caná, parece como si San Juan Evangelista dijera una cosa, cuando dicen no tienen vino, ¿qué me importa? Pero luego aparece el vino, ¿no? Y en el cenáculo solo habla para su círculo más íntimo, para los apóstoles, para los discípulos íntimos, y sin embargo en el templo, eso habla para todo el público. Eso, no sé. Vamos a ver, voy a empezar por la segunda, ¿de acuerdo? Cuando Jesús es llevado a casa de Anás, según el relato del Evangelio, en el capítulo 18, es interrogado por Anás. Dice: el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, ¿sí? Es decir, la predicación, se está refiriendo a la predicación. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí?, dice Jesús. Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Entonces, la clave es, hay una predicación abierta de Jesús, pero hay una revelación más íntima al grupo de los suyos. ¿Qué es lo que varía entre una y otra? Evidentemente, cuando Jesús ha predicado en el templo, estaban los discípulos. Lo que varía entre una y otra es que hay una formación discipular. Hay unas claves para la ausencia de Jesús. No estéis tristes, no se turbe vuestro corazón, vais a tener persecuciones, si me han odiado a mí, os odiarán a vosotros, permaneced en mí. A vosotros os confío el mandato del amor, vivid en la unidad, ¿me explico? Pero esa es una forma, y que de hecho le dicen los discípulos: hombre, por fin nos hablas claro y ya no nos hablas en parábolas, Entonces hay que distinguir dos tipos de anuncio, Vale, lo de la boda de Caná tiene un poquito de... Vamos a ver, lo voy a decir muy brevemente, a ver si se puede entender, pero... Más que se pueda entender, si me puedo explicar brevemente, porque tiene su... Si nosotros vamos al principio de la narración del signo, dice el evangelista: a los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Vemos a María, ¿no? Y dice inmediatamente después: Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda, pero aparecen separados, ¿no? La madre estaba allí
Jesús y sus discípulos, que ya la primera vez que aparecen como grupo discipular, van y se encuentran en la boda, hemos de suponer, ¿no? En Caná. El relato concluye diciendo: después, una vez que se ha realizado el signo, bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Qué ha pasado entre que María estaba allí y va Jesús con sus discípulos a que luego salen todos juntos hacia Cafarnaúm? La boda de Caná, independientemente de que es un signo, como he dicho antes, programático, es también un texto que nos muestra como, a ver cómo explico yo esto, como un paso más en María. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, escuchamos a aquella mujer que le dice: dichosos los pechos que te dieron de mamar. ¿Qué responde Jesús? Más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Es decir, que María es grande no solo porque es mi madre, sino porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es exactamente igual, construido de otra forma, lo que dice Juan. María percibe que le falta el vino, se lo dice a Jesús. Jesús responde esa expresión que, como he dicho antes, nos resulta: ¿qué tengo yo contigo, mujer? No le dice eso a su madre. Pero en la cruz también la va a llamar mujer. Parece que marca distancia. Ha llegado el momento de que, además de madre, entras en la escuela del discipulado. ¿Qué hace inmediatamente María? Haced lo que Él os diga. Es decir, dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Practicad su palabra. Por tanto, el texto, como digo, nos revela eso, pero nos revela también que María es discípula, madre y discípula. No sé si ha quedado... ¿Alguna pregunta más? Hay un par de ellas online. Uy, esto se está poniendo... La última. Una breve. Que yo no lo sé todo, ¿eh? Pregunta Mari Carmen Roldán: ¿se puede decir que el discípulo amado soy yo? Y luego, ya te digo la otra también, a propósito de la comunidad joánica, ¿cuál es la problemática de la comunidad joánica? Muy interesantes las dos. Bueno, todas las preguntas, la verdad. Vamos a ver. Se puede decir, en la lectura simbólica, que yo soy provocado a ser el discípulo amado. Que las actitudes discipulares son, o sea, que los lugares del discípulo amado son los lugares donde yo tengo que estar para experimentar el amor y para vivir en seguimiento. ¿Vale? Dificultades de la comunidad joánica. Comunidades. Dificultades. A destra he dicho, tenemos un problema al final del siglo I con el imperio, el llamado fiscus judaicus, impuestos que tenían que pagar los cristianos que están ya alejados del culto sinagogal, dificultades con el mundo judío, incomprensión por parte del ambiente pagano, lo que el evangelista califica a los que son del mundo, ¿verdad? Padre, no te pido no que los saques del mundo, pero que los alejes del maligno, ¿no? Y luego hay una gran dificultad que va a ser mucho más clara en la primera carta de Juan, que es: han salido algunos de entre nosotros que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios venido en la carne. La negación de la encarnación. Pero toda desviación, herejía, siempre tiene una, podríamos decir, vertiente ética. Es decir, nosotros, como hemos dicho antes, vivimos de lo que creemos, se supone, si no seríamos esquizofrénicos, ¿no? O sea, pues si separamos el creer del vivir, entonces... Por tanto, lo que confesamos es luego lo que vivimos. Si confesamos que no hay encarnación, ¿qué es lo que se vuelve deficitario en nuestra vida cristiana? El amor. El amor. Porque el amor es la expresión del reconocimiento del otro, ¿no? Por eso insiste tanto el autor de la primera carta de Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es una desviación teológica que después se traduce
en concreciones comunitarias como la falta de unidad, que hemos subrayado en el capítulo 17, o el déficit en el amor fraterno. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien ves? ¿Qué es eso sino una denuncia de una situación intracomunitaria? Bueno, le damos las gracias a Nacho por habernos acompañado esta tarde. Y yo, para terminar, lo que sí diría de toda esta semana es que de una manera o de otra, especialmente hoy en el Evangelio de San Juan, se nos ha revelado cómo la que ha transmitido la palabra de Dios ha sido la comunidad cristiana. Detrás del Evangelio de San Juan, aunque hay un autor, lo ha dicho Nacho, hay una comunidad de vida, ¿no? Pues que ojalá nosotros pues seamos esa comunidad que también sea capaz pues, de transmitir la palabra de Dios en mitad de nuestro barrio, de nuestra ciudad y del mundo. Pues le damos gracias al Señor por esta semanilla y esperamos ansiosos la que viene. Mientras tanto, pues nos comprometemos a leer los 4 evangelios y a vivirlos, y vivirlos juntos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.